Les decía que para la Organización de Estados Iberoamericanos se va a requerir más de una década, por lo menos 11 años, para recuperar todo el aprendizaje perdido en medio de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria. Ustedes saben lo que ha sido la virtualidad, la no presencialidad de muchos de los estudiantes en las aulas. Vamos a abordar esta temática con el representante permanente de la OIE en nuestro país, Sebastián Belesquena, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar con esta cantidad de chiquilines? Son un montón de generaciones que van a haber afectado su aprendizaje a lo largo de una década prácticamente. A ver, este es el resultado de un informe que se hizo en base a la recopilación de los ministerios de educación de las distintas oficinas de la OEI en toda Iberoamérica. Sí, el resultado es muy contundente, es muy impactante, es muy duro, si lo vemos desde el lado exclusivamente desde la dureza y la rigidez del informe. Estos son una de las consecuencias que dejó la pandemia, en este caso en el tema educativo. Creo que también esto nos abre una puerta para ponerle un manto de esperanza y de optimismo a que lo que tenemos que tratar de lograr es una mayor capacidad de reacción por parte de toda la dirigencia política, educativa y distintos actores de la sociedad para poder encontrar mecanismos que ante cualquier futura coyuntura similar a la de la pandemia podamos estar mejores preparados para que este tipo de situaciones, como en el caso de la falta de la educación, no impacte tanto. Con esto lo que quiero decir es que existe un mecanismo mixto que puede llegar a ser entre el tema de la conectividad, el tema de la presencialidad en la casa, más el tema también en donde se pueda de la presencialidad en las escuelas. Pero me parece que ahí tenemos una posibilidad de tener una herramienta que, llegado el caso que pudiera haber algo similar a lo que estamos pasando, que fue totalmente novedoso para todos, podamos tener mejores herramientas para reaccionar con más rapidez y que este tipo de resultados sean cada vez más chicos. Sebastián, hoy el portal de noticias Infobae, haciéndose eco de una noticia que apareció en Brasil, más precisamente en San Pablo, titula el brutal impacto que detectó uno de los pocos estados de Latinoamérica que midió los efectos del cierre de las escuelas y habla que San Pablo, que suspendió las clases presenciales durante casi todo el 2020, aumentó el riesgo de abandono en un 365% y que los alumnos solo aprendieron a distancia un cuarto de lo habitual. ¿Esto es traspolable al resto de América? Es decir, este impacto que realmente en cifras parece tremendo, ¿es un poco lo que ha sucedido en aquellos países que no han podido mantener la presencialidad? Yo no creo que cada lugar sea traspolable. Sí, lo que está siendo traspolable es, me parece que la pandemia, acá en este informe, creo que también deja bien a las claras lo que significa la pandemia, lo que significa el coronavirus. El coronavirus es un virus que potencia todas las debilidades del cuerpo del ser humano. O sea, no existe el coronavirus por coronavirus per se. El coronavirus genera en el cuerpo humano aquellas zonas donde uno está más débil. Entonces, lo que vino a detectar también la pandemia fue la debilidad de la presencialidad, de la asistencia, de que cada vez hay más chicos que están desertando en el colegio, en las escuelas, y eso también tenemos que verlo desde ese punto de vista más amplio. ¿Y cuáles son las herramientas, Sebastián, para poder afrontar esta situación y no perder 11 años? Digo, para poder recuperar esos aprendizajes, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuál tiene que ser el impacto tanto de los educadores, de los docentes, como de las familias y los propios alumnos? A ver,
la primera herramienta que tenemos a manos y que fue lo que sostuvo el sistema educativo es la conectividad. La conectividad ha sido una herramienta salvadora para que los chicos pudieran tener rápidamente un montaje en sus casas para una educación híbrida. Entonces, me parece que ahí tenemos un buen punto para poder crecer en materia de calidad de conectividad, darle herramientas para que esos chicos se puedan conectar, sobre todo en las zonas más damnificadas y más despojadas, y ahí creo que tenemos un buen punto para poder empezar a hacer pie a algo novedoso que a todos nos sorprendió por igual. Ahora, insistiendo un poco en este informe que trae aparejado realmente números muy duros, esto me recuerda a lo que en todo momento el GACH insistía durante meses en Uruguay con respecto al tema de las clases presenciales. Creo que inclusive en algún momento se manejó una frase como que lo primero en abrir en las escuelas y lo último en cerrar. Es decir, como que de alguna manera Uruguay tenía la información o era consciente de los enormes riesgos que se corren cuando se deja de tener presencialidad en las aulas. Y recordemos que en nuestro país todavía secundaria no ha retornado y estamos hablando de chicos que de repente están pasando de primaria a secundaria, es decir, de sexto de liceo, de sexto de escuela a primero de liceo, en un pasaje que generalmente es un pasaje bastante traumático y en un periodo en donde se da además estadísticamente en Uruguay la mayor deserción, es donde a partir del inicio de secundaria empiezan a perder el interés por lo que están aprendiendo. Es decir, que estos son elementos que vienen a aumentar esa situación de riesgo de pérdida de alumnos, en definitiva del ausentismo del que tanto hablamos, ¿no? Bueno, a ver, me parece que acá hay dos partes de esta pregunta. Uruguay ha sido uno de los países que ha manejado, gracias a Dios, y con mucho criterio del gobierno, una buena forma de la pandemia. Esperemos ahora que con también la gran cantidad de vacunas y del proceso vacunatorio se logre volver cada día más a la normalidad. Ahora, es como decíamos al principio, la pandemia no esconde los problemas coyunturales que ya trae la educación o cualquier otra área de la vida cotidiana. La deserción escolar es una realidad y hay que atacarla. Y a ese foco lo que tenemos que hacer es generarle más entusiasmo al alumno para que no deje el colegio por cualquier tipo de excusa. Hay que generarle más entusiasmo al sector privado para que genere empleos y condiciones laborales para que ese alumno sienta más motivación a la hora de terminar el colegio. Si no, hoy es la pandemia, mañana podrá ser otra cosa, pero siempre la excusa va a terminar siendo no voy al colegio. Entonces me parece que lo que hay que tratar de romper es ese círculo que no es virtuoso y tratar de revertirlo. La pandemia nos trajo obviamente un dolor de cabeza muy grande, muchísima crisis, muchísima pérdida económica, mucho daño. Ahora, nos trae también la parte de un aprendizaje para poder prepararnos en los lugares donde sabemos que tuvimos mucho daño, poder hacerlo y prepararnos para que cualquier conjetura futura sea minimizada. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, Sebastián. La verdad que ha sido un placer dialogar. Habrá que evidentemente seguir atentamente este tema porque hay un terreno perdido que ya parecería ser a todas luces como medio inexorable. Habrá que ver de qué manera recuperar lo que no se aprendió y bueno, y también el vínculo es lo que se plantea. exacto, como y principal. también cómo enfrentar lo que sigue,
que es más de lo mismo, es decir, una mejora en los números para el mundo entero gracias a la vacunación, pero una convivencia con esta pandemia y, como bien lo decía al comienzo de la entrevista, Sebastián, bueno, prepararnos para futuras situaciones como esta y que no nos suceda lo mismo. El agradecimiento por estos minutos, un placer. Perdón si les puedo robar un segundo no? más. No solamente es un problema del alumnado o de los chiquilines el tema del colegio. Ser un docente se prepara para estar frente a una clase educando. Esa persona también está siendo terriblemente dañada por no poder estar enfrente a un grupo de alumnos educándolo. Y muchas veces también la escuela ha sido el reemplazo de un lugar donde los padres es el contenedor para que puedan ir a trabajar, y al no poder hacer eso por tenerlos en casa, tienen otra complejidad. Y muchísima peor es que a veces esos chicos el colegio lo utilizan como un lugar de una comida. No es solamente un tema educativo, es un poco más amplio. Ahora, para no terminar tan negativamente, tenemos una oportunidad muy grande para poder, en base a la experiencia que tuvimos, poder prepararnos para cualquier tipo de futura contingencia y que nos agarre mejor parados y mejor preparados. Muchísimas gracias, Sebastián. Con eso nos quedamos. Una buena jornada. Muy amable, gracias a usted.